Y amigos que nos acompañan semana a semana, otro lunes, estamos grabando el 21 de julio y tenemos hoy como invitado a Noel Leal, un venezolano de Caracas que es director de Venezuela Vetada y tiene años haciendo denuncias puntuales, quienes los acompañamos semana a semana en este y así llegamos hasta aquí, mi queridísima y cómica Melo Hernández y su servidor, Eric Fuentes. ¿Cómo estás, Noel? Hola, Bien, Noel, bien, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bienvenido. Bien, Mira, yo quiero aprovechar, yo quiero leer esto, ¿no? Lo que estamos viviendo como país es la destrucción de un país. Lo que estamos viviendo, lo que Venezuela le está mostrando al mundo, es cómo se destruye un país y cómo se destruye no solo un país por un día, sino para el hoy, sino que se destruye para el mañana. Julio 17, año 2016. Noel Leal. Bienvenido. Gracias, Melo. Gracias. Bueno, Sí, Noel, sabes que este programa es sumamente dinámico y vamos a empezar con la primera parte para que podamos fluir con nuestra conversación del día de hoy. La primera parte se llama Sin pensarlo dos veces. Vamos a colocar en pantalla ¿cómo lo llamaríamos? Un programa que al azar escoge nombres y entonces tú vas a decir lo primero que se te ocurra acerca del nombre que se te aparezca. ¿Ya logras verlo en pantalla? Todavía no. ¿No sale? Ajá, salió la palabra estar. Ok, listo. El primero. La nada. Ok, el segundo. Son tres. No entendió la situación, no entendió por qué fue usado. Un títere, pues, un títere. Sí. Tercero y último. De la poca cosa decente que ha habido en la política y que llegó a la magistratura, a la primera magistratura del país. Ok, eso fue todo. Ahora Melba te va a formular la pregunta de la primera parte. Bueno, Noel, lúcete en esto porque yo lo sé. Y así llegamos hasta aquí, se llama este programa. Desde tu perspectiva, ¿qué nos trajo hasta aquí? Mira, lo primero que nos trajo hasta aquí es la irresponsabilidad. Yo creo que entran varias cosas allí. Vamos con la irresponsabilidad y esa increíble necesidad de mentirse frente a una realidad que es evidente. Nosotros entramos en un proceso de destrucción de lo que es Venezuela por un efecto de miedo. Okay. Vamos al punto. Gómez, su ejercicio, ese ejercicio se prolongó veintitantos años y eso dio la oportunidad que se empezara a calentar en la mentalidad de la población, en la mentalidad de una estructura muy bien colocada, un proceso revolucionario global de aquel entonces, pues, ese proceso socialista que estaba allí caliente y que en el grupo de la generación del 28 tomó un cuerpo específico. Debido al hartazgo del proceso dictatorial de Gómez por lo largo que había sido, entonces eso encontró un espacio. Y de ese espacio, a estas alturas, no hemos podido salir de aquí. Eso es lo que nos trajo aquí. El haber aceptado una propuesta formalmente antinatural, como es el socialismo. Que eso calase, encontrase espacio en las academias y luego en la población, nos trajo aquí. Tú sabes, Noel, que nos dicen que llegamos hasta aquí gracias a que Isaías Medina deroga el inciso sexto, donde se habla claramente del marxismo, el comunismo y todas las ideas socialistas. Y entonces culpabilizan a Medina, ¿no?
Otros llegan y dicen, Medina no tenía otra salida porque es que la democracia tiene que ser plural. ¿Qué piensa Noel luego de que hemos vivido más de 62 años de socialismo y 22 de comunismo a ultranza de ese hecho histórico? ¿Es verdad que ahí comenzó todo? Mira, para mí hay una cosa muy básica y creo que está muy clara en la Declaración de Praga. Comunismo y nazismo son hijos ideológicos del mismo padre, por lo tanto, crímenes contra la humanidad. Si eso se tiene muy claro, no entran dentro del juego democrático. Por lo tanto, lo que hizo Medina al abrirle las puertas a esta estructura fue un error. Hoy lo tenemos muy claro en la Declaración de Praga. Pero es tan sencillo como eso. Las sociedades tienen que tener límites reales. El comunismo tiene ese factor adicional de esa marca en la humanidad de esos más de 100 millones de muertos. Y hay que irnos al basamento del planteamiento de Marx. El socialismo es el camino al comunismo. Ya usted tiene la respuesta a cada uno de esos puntos. Claro, irremediablemente. Y así llegamos hasta aquí. Y más recién de esos 60 años, digamos de esos 40 años, ¿verdad? Estos últimos 20, ¿qué nos trajo hasta aquí para que estos últimos 20 se manifestaran como lo estamos viendo? Ahí sí entra de frente el deseo de mentirse. Porque el proceso chavista, desde el mismo nacimiento de Chávez, viene un efecto principal. El país siempre lo quiso tratar como un militar, y fue el más grande fracaso como militar en el mismo hecho del 92. Cada uno de sus compañeros lograron triunfar en sus plazas propuestas, Chávez no. ¿Por qué no? Porque viene la otra cosa, la estrategia política para llegar aquí. No podía llegar él formalmente a través de una acción militar. Tenía que llegar a través de lo que iba a ser todo el proceso del Foro de Sao Paulo, de ir conquistando naciones a través del voto. Entonces, todo eso es una estructura muy bien organizada. El problema está en que el país le encanta mentirse y aceptar lo que no sirve. Mucha gente se cargó de ese grito patriotero asqueroso de Chávez sin entender el valor de verdad de lo que significa una patria, un país, de lo que significa Venezuela. Adicional a eso está la increíble responsabilidad por no entender el concepto ideológico de lo que Chávez promovía. En el discurso de La Habana de Chávez en 1994, él se le arrastra a Fidel Castro y le ofrece a Venezuela como parte del imperio del comunismo. Es decir, yo siempre con eso soy muy claro. Cualquier persona que haya visto ese discurso y haya apoyado a Chávez es un criminal. Cualquier persona que haya visto ese discurso y no lo difundió es un irresponsable. Esa es la verdad. Totalmente de acuerdo. Claro, tú sabes que yo soy uno de esos venezolanos que desde que Chávez se lanza candidato, mencionaba ese video. Obviamente no teníamos la misma, ¿cómo se llama? Exacto, herramientas digitales para difundirlo. Pero es que vivimos en esta sociedad, como dices tú, del autoengaño. Venezuela es un país de mentira total, de mentira, todo es mentira. Entonces la gente te decía, no, pero ¿cómo va a ser eso? Eso no es posible. Y es que a veces no razonamos el gran complot que hay detrás de todo esto, porque es que Caldera logra sobreseerle la causa y darle la libertad a ellos sin que hubiese un juicio, cuando en aquella constitución decía que si había una sentencia firme de un tribunal, esta gente no podía optar a un cargo de elección popular. O sea que la mejor manera de haberlos neutralizado a tiempo era permitir agilizar los tribunales y que ellos hubiesen tenido una sentencia firme de un tribunal para neutralizarlos. No, se les incorpora en la política. El primero que entra es Arias Cárdenas. Entonces, el tipo con una gestioncita ahí, bueno, convenció a la gente, no, es buen gobernador, estos son buenos. Y mira, así se nos colaron y las personas, los individuos como nosotros, jamás hemos tenido el poder de convencer a las masas, porque además los medios de comunicación los apoyaban a ellos y siempre han apoyado al comunismo en Venezuela. Sí, y por eso es que hay que hacer un inciso en el punto, Caldera. Y hay que irse al primer gobierno de Caldera y la pacificación. Lo que hizo Caldera fue darle la continuación al proceso de destrucción de la nación, dándole el espacio formal del socialismo a la entrada de la estructura comunista. Lo hizo totalmente a conciencia. Y fue determinante para lo que estamos viviendo hoy. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ya llegamos a la mitad.
Entonces vámonos Bueno, a un la poco menos de la sección, mitad. vámonos a la sección de Nos habla la historia. Noel, Ujú. vamos a ver unos personajes de la historia, nos van a salir también al azar, es una aplicación que nos muestra al azar. De la historia, no solamente personajes de la historia de Venezuela, No, es no, no, global, es la historia de la universal. historia universal. Claro, son personajes y Entonces, aquí lo al tenemos. azar te va a salir el personaje que tú interpretarás que Claro, diría no va a en salir una relación a la... fotografía. Voy Exacto. con la primera. ¿Qué es lo que tengo que decir? Lo que diría ese personaje con respecto a la situación actual. ¿Qué Sí, nos diría este ¿qué personaje? nos diría este personaje? Desde tu perspectiva, por supuesto. Ok, el primero que nos aparece aquí es Marco Aurelio, emperador de Roma. ¿Qué crees tú que nos diría un Marco Aurelio en la actualidad con este conflicto en Venezuela? Dejen la irresponsabilidad y enfrenten su verdad. Veamos al segundo personaje. La gente que no conozca de Marco Aurelio, le recomendamos que lean un poco, uno de los mejores emperadores de Roma. Mira, el otro, George Mira, Patton George Patton. Jr. Sigan adelante con la huella, con la senda que marqué, la cual no fue escuchada. El comunismo es el enemigo. Bueno, este fue un real enemigo del comunismo, ahí tienes toda la razón. Ok, vamos este con no el vale. tercero, Yul. No, Marco Aurelio salió de No, nuevo. no. Mira este que está acá, esto es un tesoro. Mustafa Kemal Atatürk. El papá de Turquía. ¿Qué nos diría hoy? Aquí te puedes Respeten extender a la si idea de quieres. una nación. Respeten a la idea de una nación. La patria se respeta. Por la patria se vive. Por la patria merece grandeza. Sí. Bueno, este ha sido el mensaje de la historia. Bueno, vamos con el segundo bloque. Correcto. Entonces ahora, Noel, ya que llegamos aquí, ¿qué podemos hacer los venezolanos? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Que nos tiene en 22 años de chabonacismo, comunismo, no sé, narcotiranía, terrorista, todo esto, esta mezcla de todo lo peor que hay en la humanidad. Una caquistocracia, bueno, súper atómica, diríamos, está potenciada, está como los superhéroes, le dio un rayo láser y se convirtieron en una super tiranía con todo lo malo que puede existir en la humanidad, jamás visto en la historia de la humanidad. Nosotros somos récord Guinness. ¿Sabes, Eric, Melba? En el 98 yo definí que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Ahí estaba explicando precisamente todo lo que estamos viviendo hoy en una fotografía grande. Vemos el proceso revolucionario, se entiende que forma parte de una aldea global revolucionaria dentro de ese proceso. Vemos el neo, que es lo nuevo, la perfección, el haber tomado lo que fueron los errores, donde estuvieron los puntos correctos y cómo pretender manejar cada una de esas cosas. La herramienta fundamental, la ideológica, el comunismo, que es hacia donde va generando esta destrucción del individuo para poder seguir el avance. Y dada que las revoluciones no son huérfanas, para este periodo revolucionario lo encajé con lo que estaba calentándose para el momento, que era el proceso fundamentalista islámico. Hoy, cuando todos los nexos de la estructura del gobierno chavista están en ese marco, es simplemente la reafirmación de lo que fue mi tesis de 1998, que tiene una cantidad de vertientes para poder llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo primero que tiene que entender la gente es aceptar de una buena vez que esto es un proceso ideológico, que tiene un fondo y un principio definido, que se llegó aquí es a través del socialismo, que el destino de este tipo de procesos son las transformaciones sociales. Por lo tanto, no hay ni hubo ningún tipo de posibilidad real de algún tipo de alternabilidad
porque lo que busca el socialismo es transformar a la sociedad. 2, entender la realidad del daño profundo que ha ocasionado toda esta situación. Nosotros no vamos mucho más allá de la quiebra económica. Nosotros tenemos que entender el daño que se le ha hecho a la gente con el adoctrinamiento. Y tenemos que entender ahora el daño que se le está haciendo a las generaciones futuras por la falta de alimentación, el daño físico que van a vivir, el daño cognitivo que tenemos mañana. Si nosotros entendemos esos 3 puntos reales, vamos a terminar de comprender el primer escalón de lo grave. Ahora vamos al segundo escalón de lo grave. No tenemos soberanía. Bandas armadas generan toda clase de hechos impensables y ejercen su propio gobierno en distintas zonas del país. Y vamos entonces a ampliar esa foto. Y pasamos a esas bandas armadas que tienen banderas internacionales, las cuales pasan desde el ELN a la FARC, a Hezbollah y hasta grupos de mercenariato ruso. Cada una de ese tipo de cosas está haciendo vida en Venezuela. Pasamos a un tercer escenario que tiene que la gente comprenderlo. El peso geopolítico de lo que significa Venezuela. Si se quiere entender simplemente esa realidad, el lugar, esa cabeza de playa en esta guerra multidimensional que se está viviendo en Occidente, que significa Venezuela, y entonces tomamos estos 3 escenarios, comprenderemos. 1, nunca hubo salida electoral, jurídica o legislativa. 2, el país está sumido en una desgracia realmente grande. Por lo tanto, pretender jugar a la democracia es simplemente buscar la destrucción de Venezuela. 3, comprender que los espacios que vienen después de una tiranía, lamentablemente son a través de una dictadura para poder restablecer el orden. La dictadura es algo que uno quiere, que uno vota, que uno elige. No, nada de eso existe. Lo único que existe para que la sociedad vaya aceptando esa realidad, esa necesidad, es la aceptación de las primeras 3 realidades que enfocamos hace rato. ¿Qué no hemos hecho? Aceptar ninguna de esas 3 realidades. Se banaliza lo ideológico, se banaliza el salvaje daño que se le ha hecho al país y se banaliza lo que vale Venezuela. ¿Qué tenemos hoy? Una sociedad veleta, profundamente inmadura, increíblemente infantilizada, en la cual hay una capa que está despertando frente a esta realidad, pero continúa con ese comportamiento de veleta. Si nosotros entendemos las realidades en las que estamos sumidos, por supuesto, pronto encontraremos la vía para dar los pasos necesarios. Para dar los pasos necesarios, lo primero es poder aceptar nuestra realidad, corregir todos esos errores que ha cometido la gente, admitirlos. Porque si la gente no admite lo que ha hecho, esa colaboración constante, que han sido tantos útiles, cada una de las cosas que hemos ido expresando cada uno todos estos años, si la gente no admite esas realidades, va a ser imposible que entiendan la necesidad del instrumental quirúrgico para lo que hay que hacer mañana. Hay una cosa que tiene que preocuparnos muchísimo, que cada vez suena con más fuerza y es algo que es realmente detestable y demuestra el carácter de quienes lo proponen. Muchos están empezando a hablar que esa solución de Venezuela parte de la secesión de Venezuela. Los primeros que tienen que ir a paredón. Sí. Claro, bueno, lo que pasa es que tú sabes que tenemos un problema cultural, ¿no? O sea, nosotros estamos adoctrinados desde hace más de 60 años por el marxismo en todas sus vertientes. Y luego tenemos estos fanáticos ideológicos que tienen como premisa que las ideologías son de aplicabilidad universal y no entienden el amplio espectro del problema real de Venezuela. Entonces llegan y te dicen, mira, fulano de tal tiene 5 pasos para sacar el país adelante. Y es con democracia. Mira, estos 5, entonces esta es la receta mágica. Y no se ha puesto a analizar que esa receta necesita ingredientes y que Venezuela carece de todos los ingredientes para esa receta específica. Entonces tú tienes necesariamente que inventarte la receta para solucionar el problema que tienes en este país, que como mencioné anteriormente, es único en el mundo. Jamás en la historia ha habido un país tan saqueado, ha habido un país tan deteriorado en su fortaleza nacional, es decir, en los ciudadanos, en el nivel de deterioro que están. No ha habido un adoctrinamiento, bueno, solamente comparable con el de Corea del Norte, donde el adoctrinamiento es, bueno, quizás 10 veces lo que hemos vivido en Venezuela.
pero no son países que están en el nivel de deterioro que está Venezuela, que han sido saqueados en el nivel de saqueo que está Venezuela, donde la población está prácticamente muriendo como mendigos en la calle. Entonces, eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Un país que esté plurinvadido, o sea, estamos invadidos por iraníes, turcos, rusos, libaneses, etc. Toda la izquierda del Medio Oriente está metida en Venezuela. Y no solamente desde ahorita, o sea, los tenemos desde los años 60, cuando llegaron, por ejemplo, los padres de Tarek El Aissami a Venezuela, a entrenar grupos guerrilleros. Ajá. Hay un punto que es muy importante. Si quieren entender la parte del accionar político y destino, la gente debería estudiar un poquitico lo que es el Partido Baaz. Avanzar en eso, entender cómo fue su construcción y cuál es el destino operativo. Y ahí se encenderán un poquito la estructura y entender el porqué el nexo fundamentalista. Hacia allá va la revolución en sus primeras etapas de la formalización estructural de la tiranía. Sí, es Pero correcto. tú sabes que lo que pasa es lo siguiente, Noel. El venezolano, yo hablo específicamente en los nuestros, no lee, no investiga. Se fastidia porque el video es muy largo o el audio y llegué hasta tal punto y le das y le dices, mira, investiga aquí, no quiere leer, quiere que venga alguien, un mesías, a resolverle su problema y a tomar su responsabilidad porque yo la delego ante el otro y puedo decir, ah, mira, yo no sabía, yo fui y voté, por ejemplo. Tú sabes Ese que es el eso es general en todos los pueblos del mundo. ¿Dónde está la sí. diferencia? En la responsabilidad de la élite dirigente de cada uno de los gremios. Nosotros tenemos una élite política absolutamente socialista y increíblemente corrupta, podrida. Nosotros tenemos una élite comunicacional que tiene el gen del socialismo metido de una manera impresionante. Tenemos una élite académica que ha sido el puente para la introducción precisamente de ese gen. Tenemos hasta una élite económica, que es un empresariado que ha estado protegido y viviendo una irrealidad. No ha tenido que enfrentar la realidad del libre mercado en muchas cosas. Ha contado muchas veces con un padrinazgo político, lo cual ha hecho que nuestra industria, la cual la hay, porque se han habido empresarios valiosos, se ha habido gente que ha puesto el pecho y ha puesto carne en el asador, ha hecho lo correcto, se pierdan esos esfuerzos porque el proceso de corrupción y el proceso ideológico que evita que Venezuela se desarrolle hace que ese empresariado pierda el esfuerzo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Teniendo claro que en todos los pueblos del mundo sucede lo mismo. Está en esas élites, está en todo el establishment. Si nosotros no decidimos entender que todo ese establishment, más allá de la estructura política, es culpable de habernos puesto aquí, que nos trajo aquí, es parte de ese mensaje. Y entonces, ¿qué hacer? Nosotros tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí, nos puso aquí. Nosotros tenemos que empezar a ver cuál fue el mensaje. Nosotros tenemos que empezar a ofrecerle al empresariado y al capital del mañana cuáles van a ser las reglas del juego. Y las reglas del juego tienen que ser muy básicas y sencillas. Un real marco jurídico a respetar y libertades económicas para el desarrollo de la nación. Si se entiende ese balance, se podrá sembrar las bases para la construcción de la Venezuela del mañana. Es decir, alejando el socialismo, tener esas dos bases aseguradas. Claro, Sí. Además que Venezuela es un país con infinidad de oportunidades. Nosotros tenemos en un solo territorio la oportunidad de convertirnos en el portento de América Latina, pero es que el cuento no terminamos de creérnoslo. O sea, nosotros no terminamos de creer que podemos desarrollar, si desarrollamos la mejor infraestructura turística y el mejor personal para que desarrollemos nuestros, no sé, 900 kilómetros de costa, pero no sé ni cuántos son, ¿no? Tenemos toda la potencialidad de ser una meganación turística playera, pero también podemos desarrollar nuestro interior turísticamente y probablemente eso nos generaría el triple de los ingresos que nos genera el petróleo, por ejemplo. No entendemos. Bajo el gobierno de Franco, Franco tuvo un socio, Fraga. Fraga hizo a la España de hoy.
Fraga entendió que el motor de España tenía que ser el turismo. Y eso es lo que logró. España vive del turismo gracias a lo terco que fue Fraga al insistirle a Franco en esa realidad. Ahora vamos a otro punto con respecto a eso que tú estás hablando del turismo y la infraestructura y la educación para el turismo, que es algo que es bien interesante y también tiene un espacio histórico. Venezuela, tú sabes que el Colegio de Abogados de Venezuela tiene el título de Ilustre Colegio de Abogados de Venezuela. Y ese título lo tuvo Venezuela antes de que lo tuviese cualquiera de los virreinatos. El virreinato de Perú no lo tenía. ¿Y por qué el Colegio de Abogados de Caracas tenía ese título? Por cómo era el venezolano en las Cortes Europeas. Era algo especial. Una persona educada, bien recibida, una persona que tenía un trato especial y una persona que entendía las necesidades del otro, lograba una empatía inmediata. Y eso le valió a Venezuela su oportunidad de tener esa serie de beneficios en las Cortes Europeas para aquel entonces. Un ejemplo de, quizá el ejemplo más grande, y reflejado un solo venezolano tenemos en Miranda. Pero esa es la realidad de lo que es Venezuela. Ahora sí, esa parte, esa esencia, esa magia, lo dedicamos a esa industria, esos números son una realidad patente y crecen. Claro, claro, no Sí. solamente eso, sino que yo también creo, mira, una cosa estúpida que hacemos los venezolanos, Noel. En Ciudad Ojeda tenemos los mechurrios botando gas y quemando gas y produciendo calor en ese ambiente. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos industrias asiáticas y le dijéramos, vente a Venezuela, instala tu planta, solo para producir encendedores, el yesquero que llamamos en Venezuela, el encendedor? Y yo te voy a dar el gas gratis, pues tú produzcas tu plástico y además rellenes el yesquero, pues. La materia prima, como yo la boto, te lo voy a dar gratis, pues. Pon la infraestructura para transportarla. Saldría como a 10 centavos cada yesquero, llenaríamos todo el continente de yesqueros. Para encender cocinas, para encender calefacciones en el sur, en Chile y en Argentina, para encender calefacciones en el norte. O sea, llenaríamos con esos encendedores de 10 a 25 centavos, dependiendo del tamaño. Y podrías tener 2 o 3 plantas de esas muy fácilmente, empleando quizá unas 10.000, 20.000 personas, que es un número bastante interesante cuando cuentas que detrás de esas personas hay familias, ¿no? Entonces, tenemos la potencialidad de hacer gran cantidad de cosas. Lo que pasa es que el político en Venezuela se encargó de convertir en imposible todas las cosas que eran posibles. Entonces, necesitamos un pequeño impulso de gente que esté clara de qué cosas hay que hacer para desarrollar nuestro país y tener propuestas concretas para que el venezolano salga de la pobreza. Porque la pobreza es un estado mental en el que el socialismo nos enterró. A través del esfuerzo, la inventiva y el trabajo, nosotros podemos en menos de 10 años convertirnos no solamente en uno de los 20 países económicamente más estables del mundo, sino que en menos de 30 años podríamos ser un país desarrollado. Y eso es algo que el venezolano no reconoce hoy porque lo ve como imposible, porque es que jamás se ha logrado. Si hubo bonanza con Carlos Andrés, hubo bonanza con Chávez y hoy en día somos un país en ruinas, ¿no? Por eso es que el principal problema a entender en esa parte es que al venezolano más bien le han enseñado a no querer a Venezuela, a no valorarla. Sí. Entonces, por eso es que yo siempre insisto que parte de esto es despertar el orgullo de ser venezolano, amar a Venezuela, entender lo que vale Venezuela, porque al entenderlo vamos a entender también 2 vías. 1, el tamaño de la traición, y 2, las inmensas oportunidades que significa al recuperarla, hacerla valer, demostrar lo que es ella. Claro, Respetar. no. Y lo que está diciendo Pero tú para amarla hay que conocerla. Claro. Resulta que el venezolano, ¿verdad? En su bonanza se dedicaba más a salir al exterior que a conocer el último rincón, ¿no? Entonces eso generó también, yo no sé si ustedes se acuerdan, los tasbaratos y todo eso, Sí, claro. y bueno, en la Radio Rochela nos burlábamos de los venezolanos que llegaban a Miami y hablaban cubano porque les daba pena que los reconocieran como venezolanos, ¿no? Y en los celulares aquí como unos chupones. Y es parte de lo que tú dices, quererla y amarla, y era lo que decía Renio Tolina. Cuando conozcas a Venezuela, que la ames, multiplícate en ella y siéntete orgulloso de ser venezolano. Esa es la clave. Esa es la clave.
Claro, y está. Lo que pasa es que fíjate algo importante, Melba. Tenemos hoy en día una generación de jóvenes que cuando están en el exterior, yo me los consigo, entonces parecen amar a Venezuela, pero entonces la amamos erróneamente. Empezamos, no, pero es que Venezuela es el mejor país del mundo. Tú Sí, lo es. no puedes hacer esa aseveración, Melba. Nosotros tenemos el peor país del mundo, donde tú no puedes salir a la calle pues te roban, donde falta la luz, donde todos los políticos son ladrones. Entonces no puedes decir, tengo el mejor país del mundo. Ya va, espérate. Espérate un Entonces, momentico, ya espérate un va, pero momentico. No es el déjame país, terminar no la es idea. el país, Ya va. son No, los eso es lo ciudadanos. que tenemos, ya va, espérate. Mm. Entonces viene y te dice, no, tenemos el Salto Ángel, la Gran Sabana, Canaima, Morrocoy y tal. Nosotros no hicimos nada para que eso existiera, estuviese ahí. Esas son cosas que están ahí fortuitamente por azar del destino. Nosotros nos tocó nacer en el lugar donde están, esos tepuy, qué magnífico. Pero fíjate algo, el venezolano en el exterior no se siente orgulloso del puente sobre el lago de Maracaibo. El venezolano no se siente orgulloso de esa construcción que para la época de hoy todavía es moderna, que la hizo Marcos Pérez Jiménez, que es el Guri. ¿Entiendes? Porque la democracia además te engañó, porque la última fase en el 83 la inauguró Jaime Lucinche en el 83, 84, ¿no? Su última fase, pero eso lo construyó la dictadura de Venezuela. Porque tenemos un Sidor, porque también lo construyó la dictadura. Entonces, el venezolano no se siente orgulloso de lo que ha hecho como país. O sea, tenemos tal construcción. Mira, los chilenos se sienten orgullosos de su torre aquí. ¿Cómo es que se llama la torre aquí? Es la torre más grande de América Latina, ¿no? Se Sí, sienten sí, orgullosos de exacto. su torre y se sienten orgullosos de las cosas que han construido, pero no te dicen, ay, nos sentimos orgullosos del volcán que tenemos, porque es que el volcán no lo hiciste tú. Y eso los venezolanos tenemos que aprenderlo. Nosotros tenemos en este momento la potencialidad de crear un país, de construir un país, porque estos señores lo dejaron en ruinas. ¿Ah? Sentirte orgulloso. Mira lo que es Margarita, esa infraestructura, porque tenemos la obligación de hacer como una especie de Dubái en esa isla. ¿Y por qué no podemos hacer lo que tenemos nosotros de menos que no nos permita? Porque es algo mental, es el marco mental. La gente cree que no podemos hacer algo como lo hicieron los árabes con Dubái. Yo no solamente creo que podemos, yo creo que podemos y podemos hacerlo mejor y podemos hacer 10. Pero lo que necesitamos es tener a los venezolanos con el coraje de decir, mira, nos montamos y vamos a hacer eso porque sabemos que eso va a traer ingresos y va a sacar a los venezolanos de la pobreza y lo vamos a hacer. Y no nos vamos de aquí sin hacerlo. Esa tiene que ser la decisión. Pero llegar allí parece que el camino es largo porque faltan los primeros pasos. Entender Bueno, yo he cómo visto llegamos que a Noel lo asumir. critican porque porque no apoya a Mesgravi, porque no apoya a Carratú. Aprovecha la oportunidad porque le diga a la gente por qué no se pueden apoyar a estos personajes, porque es que vivimos en el engaño. Vivimos en el engaño. Mira, hay un punto que creo que engloba varios de los esquemas, más allá de esas dos, todas las propuestas actuales que están en la mesa. Y es hacia donde yo me inclino. Yo no puedo acompañar absolutamente nada que tenga que estar en el marco de esta Constitución, lo cual es absurdo. Dos, Sí. yo no creo en el liderazgo horizontal. No creo en el liderazgo horizontal. Me parece una inmensa pendejada. Y entonces cuando abrimos más el espacio del liderazgo horizontal nos encontramos que dentro de las eventuales soluciones se habla de juntas sinónimo de debilidad. Entonces o dígame los otros que marcan todo a una responsabilidad de la comunidad internacional, es decir, vamos a entregar el país a la ONU. Uno no puede, por eso es que yo descarto de antemano cada una de esas propuestas. Sí, me parece importantísimo generar un diálogo directo, alternativo a la estructura política tradicional, con nuestro único aliado. ¿Se puede construir esa vía? Hay la manera, hay los quienes para poder lograrlo. Esa sí es una vía a respaldar. El resto no tiene razón de ser, porque nada de lo que tenga que ver con esta Constitución nos va a dar la salida. Y nada de lo que son ningún tipo de propuestas tumultuarias, donde tienes que reunir a un grupo de gente para tomar una mínima decisión, va a dar al traste ni con la dictadura, no va a dar al traste ni con la tiranía, ni va a dar la oportunidad de establecer la necesaria dictadura. Es una vez sencillo, no es algo que a uno le guste, es una realidad taxativa. Ahora fíjate tú, ahora que estás diciendo eso, ya que estamos
para llegar al final del programa antes de que tú hagas una reflexión final. Eso sobre ese punto, unilateral. ¿Por qué Noel? Yo lo entiendo, pero para que lo entendamos los demás, ¿por qué esa propuesta o por qué tú dices que debe ser unilateral con nuestro único aliado, los Estados Unidos? Bueno, aparte de que la historia está plagada de lo que hacen las coaliciones, que es como un gran elefante dentro de una cristalería, entonces para que no rompa los cristales simplemente no se mueve el elefante, y eso es una coalición. Hay que entender la realidad geopolítica en la que está envuelto hoy nuestro continente para los que están hablando del TIAR. Entonces ya colóquenlo a un lado. Ahora vamos a entender cuáles son los socios de la estructura revolucionaria que es hoy el gobierno. Porque siempre quieren reducirlo, son 2, 3, 4, 5 países. Es Rusia, es China, es Irán, es Turquía. No es Cuba y Nicaragua. La verdad es muy grande y complicada. Entonces tú tienes que establecerte, uno, eliminar la idea de coalición, establecerte con la oportunidad que nosotros tenemos de que tenemos en nuestro continente. Ha sido nuestro socio eterno en cualquier cantidad de cosas. Tenemos una historia común con sus bemoles, con muchas más cosas positivas que negativas en muchos sentidos. Y que siente a sí mismo, entendiendo hoy el hecho de esta guerra multidimensional que está viviendo Occidente, una responsabilidad adicional en pro de su propia protección. Okay. Por eso que el problema de Venezuela no debe ser orientado solamente al espacio de la violación de derechos humanos o la crisis que está viviéndose alimenticia o de salud, cada una de esas cosas. Porque el hecho de la víctima se le ayuda a través de programas sociales, se le ayuda a través de ayuda humanitaria. El problema tiene que ser orientado hacia el riesgo que significa para Occidente, en específico para los Estados Unidos, Venezuela en manos del proceso revolucionario. Si se entiende esa realidad, ahí viene la vuelta de las decisiones. Esto no es una posición, esto no puede seguir siendo lo que ha sido, una posición lastimera. Esto tiene que ser una posición donde esté muy clara la necesidad de recuperar a Venezuela en el mundo libre. Ok, Noel, y ya para la parte final, vamos a pasar a nuestro último segmento, que es Piensa Rápido. Vamos a ver el sombrerito mágico. Una vez que lo tenga en pantalla, me notificas cuando lo puedas ver. No sale, no lo vemos. Ya me avisan, está aquí, está aquí. Ok, ahí está. Ok, ya apareció. Entonces, una vez que yo pulse el botón, te va a aparecer el nombre de un partido político y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. Primero. Movimiento Ecológico de Venezuela. No existe. Alianza Bravo Pueblo. Una secreción de Acción Democrática. Y finalmente, Un Nuevo Tiempo. Otra secreción de Acción Democrática. O sea, que lo que tenemos es puro excremento aquí. Bueno, Noel, tenemos Noel, un minuto para despedirnos. Sí, pero antes, por eso le quería decir, Noel, yo me voy a despedir del programa, te doy las gracias de verdad de estar aquí con nosotros, espero que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas, esta es tu casa también. Y a ustedes, amigos, gracias, gracias, gracias. Por favor, comparta, denle a la campanita, si está de acuerdo, si les gustó, síganos en las redes, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Noel, y estamos pendientes todo el tiempo de responder los comentarios. Agradecemos sus comentarios. Por ahí hubo uno que nos escribió algo magnífico del último, donde ustedes hicieron el comentario acerca de los gays y dijo, es correcto, necesitamos que los niños tengan la libertad de vivir su infancia sin ser adoctrinados. Y esa, o sea, no es una política anti-gay, ni es que somos nazis, tenemos algo contra los gays. No, los gays han existido desde el inicio de la humanidad, pero nuestros niños en la actualidad tienen el derecho de, así como la persona que hoy tiene 40, 30, 20, 25 años y escogió
su sexualidad, nuestros niños hacia el futuro también tienen el derecho de escogerlo libremente sin ser influidos de manera alguna. Sí. Bueno, Noel, ya para despedirnos, ¿qué quieres decirnos a todos los venezolanos, a todos tus fans? Yo me incluyo. Mira, el mensaje siempre es el mismo. Entender lo que vale Venezuela, amar a Venezuela, reencontrarse con Venezuela. Ella está allí, nos está esperando. Entonces es tan sencillo como comprender que ese mejor país del mundo está allí y es nuestra responsabilidad hacerlo real, hacerlo tangible. Hagamos nuevamente tangible Venezuela. ¡Viva Viva Venezuela! Venezuela. Viva Venezuela. Ese es el mensaje para todos, de verdad. Y eso que acabas de decir, es una realidad ideal y podemos hacer la realidad porque hay venezolanos como tú y muchos otros, son miles los que aman a Venezuela y están dispuestos a hacer el esfuerzo de transformar a Venezuela en el gran país que nombramos de boca, pero que no tenemos en lo material. Y eso es posible. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noel. Espérate, no lo cortes, voy a hacer un postdata aquí. Noel, si para esa reconstrucción de esa nueva Venezuela te llaman para que participes, ¿cuentan contigo? Venezuela lo vale. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Gracias.